¿Qué tal, salón de básico? Nuevamente aquí con la clase de matemática, el curso de trigonometría y en este caso el tema de razones trigonométricas. ¿Mm? Ya lo hemos visto, pero ahora vamos a darle como un pequeño repaso a manera de calentamiento también y es bueno siempre ejercitar esta parte. Hay que recordar que acá tenemos las razones trigonométricas, que son 6 justamente, y que cada una obedece justamente a la relación de dos lados. Por ejemplo, si yo tomo un ángulo agudo, en este caso, ustedes tienen que recordar, chicos, que si hablamos de ángulos agudos, nos referimos a los que acompañan a los, justamente al ángulo de 90 grados. En este caso es beta y alfa que estoy señalando aquí. Esos vendrían a ser los ángulos agudos, ¿sí? Las razones trigonométricas de este ángulo también se pueden determinar, pero para fines del curso nosotros trabajamos para estos ángulos agudos. En todo caso tenemos al seno, al coseno, a la tangente, a la cotangente, a la secante y a la cosecante. Seno, si empezamos por seno, diremos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recordar que el opuesto es el que está al frente del ángulo y la hipotenusa es el lado que se encuentra al frente del ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados. De la misma manera, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vendría a ser el ángulo que se encuentra al ladito o al costado, adyacente a ese ángulo, y la hipotenusa, bueno, ya la tenemos en cuenta, ¿no? Luego tenemos justamente a la tangente, que vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, A, que es el opuesto, y B, que es el adyacente. De ahí en adelante, si nos damos cuenta, el resto solamente se invierte. Mira, para la cotangente, si la tangente era A sobre B, la cotangente es B sobre A. Si el coseno era B sobre C, la secante era C sobre B, es decir, la inversa. Y si el seno es A sobre C, la cosecante es C sobre A. Si se dan cuenta, son inversas. Basta que te aprendas estas tres primeras, el resto solamente le tenemos que dar la vuelta y girar. ¿Mm? Muy bien, vamos a pasar justamente a la siguiente lámina en donde están algunos ejercicios para poder justamente practicar esto que estamos viniendo trabajando. Muy bien, aquí tenemos justamente al coseno de x o de alfa, el ángulo se encuentra aquí, justamente que estoy señalando con el lápiz, y tendríamos que recordar que era coseno. Entonces tenemos que recordar que coseno vendría a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces acá tenemos que definir cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa. Para alfa, este vendría a ser el cateto opuesto, y el del costado vendría a ser su cateto adyacente. Muy bien. Entonces, como nos piden cateto adyacente sobre hipotenusa, sabemos que el cateto adyacente es 3. Entonces colocamos, bueno, ya, profesor, entonces será 3 entre la raíz de 34. Muy bien. Y ahí está terminado el ejercicio. Muy bien. Está justamente acá. 3 sobre la raíz de 34. Tangente de alfa. Tenemos que recordar cómo trabaja la tangente. Profesor, tangente de alfa era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me acuerdo porque era el tercero que vimos en la lámina anterior. Exacto. Entonces tenemos que definir cuál es el opuesto, cuál es el adyacente. Entonces acá sabemos que este es el cateto opuesto. Esta es la hipotenusa, igual que acá, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y el cateto adyacente será este. Profesor, pero en este caso veo el cateto opuesto, pero no veo adyacente. Entonces sabemos que por teorema de Pitágoras, ¿cómo es? 6 al cuadrado, vamos a hacerlo acá chiquito, más en este caso vamos a ponerle x para saber. X al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Este es 36, pasa a restar. 100 menos 36 es 64. Entonces la raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Qué quiere decir eso? Que este cateto adyacente vale 8. Muy bien. No es necesario colocar todo lo que está ahí, porque eso simplemente ya lo hemos visto en las primeras clases. Es un triángulo conocido, 6, 8 y 10. ¿Ok? Muy bien. Entonces ponemos cateto opuesto es 6 y cateto adyacente es 8. ¿Queda ahí? Sí, puede quedar ahí, pero vamos a simplificar. La mitad de 6 y la mitad de 8. La mitad de 6, 3, la mitad de 8, 4. Y ahí termina el ejercicio. Muy bien. Vamos a pasar al tercer ejercicio aquí.
es importante definir quién es mi cateto opuesto, quién es mi hipotenusa, quién es mi cateto adyacente. En este caso tenemos a la hipotenusa que es 13, claramente, el cateto opuesto es 12, pero no tenemos al cateto adyacente, que es el de aquí. Entonces tenemos que hallarlo, porque recordamos que para hallar el coseno, debo tener el cateto adyacente, porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa sí la tengo, es 13, pero cateto adyacente me falta. Entonces aplicamos lo mismo. Imaginemos que esto sea x, que no sé cuánto es, x, sería x al cuadrado, porque es un cateto, más el otro cateto, que es 12 al cuadrado, es igual a 13 al cuadrado, hipotenusa. X al cuadrado, 12 al cuadrado es 144, 13 al cuadrado es 169, 144 pasa a restar, X al cuadrado es igual a 25, muy bien, y X vale 5. Entonces ya sabemos cuánto vale nuestro cateto adyacente. Sabiendo cuánto vale nuestro cateto adyacente, lo pasamos acá. Y ahí termina el ejercicio. Este es 5 sobre 3. Acá nos olvidamos colocar, acá es 3/4. Muy bien. Para completar, acá nos piden el cuadrado del seno de alfa. Para eso tenemos que saber justamente cuánto vale la hipotenusa, porque sabemos que seno de alfa, o el seno, mejor dicho, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces tenemos que tener la hipotenusa. Hallamos justamente por Pitágoras también, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a x al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. Más 1, 10. Eso quiere decir que x vale raíz de 10. Muy bien. X vale raíz de 10 y esa es mi hipotenusa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar. ¿El cateto opuesto cuánto vale? 1, ¿verdad? 1. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? Raíz de 10. Profesor, ¿pero ahí termina? No, porque me piden el cuadrado. Ah, profesor, ¿qué significa? Que si a 1 sobre raíz de 10 yo lo elevo al cuadrado, pues se va la raíz. Me quedaría 1 sobre 10 y esa es mi respuesta final. ¿Está bien, chicos? Entonces es importante justamente practicar y poder ubicar dónde está mi cateto opuesto, dónde está mi cateto adyacente, cuál es mi hipotenusa. Y si me faltase uno de esos 3 elementos, lo tengo que aplicar utilizando el método del teorema de Pitágoras. Muy bien, chicos, aquí justamente en la última lámina tienen algunos ejercicios para que ustedes también lo resuelvan de la misma forma. Eso ha sido todo conmigo. Nos vemos la próxima.